Aló, muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Julia Alexis Laures Zambrano, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica en la Universidad Continental, sede Cusco. En esta oportunidad vamos a hacer una pequeña entrevista que consta de 4 preguntas acerca del uso del aceite casero quemado. Dígame usted, ¿cree que el aceite casero quemado es un problema ambiental? Muy buenos días. A mi parecer, el aceite quemado sí es un problema ambiental que muy pocas veces se lleva de una manera adecuada, ¿no? No se llega a reciclar, no se llega a hacer ningún tipo de tratamiento. Entonces, ¿podrías comentarme algún método que sepas sobre el aceite o el reciclado del aceite? Claro, yo he escuchado y también lo he hecho alguna vez el aceite reciclado de forma en una transformación para hacer biodiesel. Esto nos ayudaría un poco a evitar el consumo excesivo del petróleo y nos ayuda también a bajar las emisiones en los vehículos, ¿no? Creando un combustible un poco más amigable. Entonces, ¿crees que es necesario reciclar el aceite? De todas maneras, es más, yo conozco instituciones locales como nacionales que se dedican a este tipo de trabajos, ¿no? He escuchado, por ejemplo, de DISAL, que es una de las de organismos que se dedican a este tipo de reciclaje y tratamiento del mismo aceite, así como también de, por ejemplo, uno local acá en Cusco, es de JMC, es una compañía pequeña todavía que está comenzando a crecer, que se dedica justamente a reciclaje de los aceites en pollerías. Me Este parece muy bien. caso lo hace para poder darles un mejor tratamiento, ¿no? Y dime así, a manera general, ¿podrías darme alguna opinión o tal vez una solución para poder reciclar el aceite casero? Mm, claro, lo primero creo que es identificar bien de qué manera se va a llevar esto mediante algún tipo de capacitación tal vez o simplemente concientizar toda la ciudadanía, ¿no? Mediante charlas y cursos que se les podría dar en los organismos públicos. Esto de manera que la gente pueda primero saber almacenar y saber separar, porque muchas veces al no separarlo, todo se vierte en el desagüe y esto lleva a otros tipos de contaminaciones, ¿no? Me parece muy bien. Bueno, eso sería todo con la entrevista. Muchas gracias por su participación. Perfecto, hasta luego. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Julia Alexis Laures Zambrano. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad Continental, sede Cusco. En esta oportunidad voy a hacer una pequeña entrevista de 4 preguntas acerca del uso del aceite casero quemado. Bueno, empecemos. Dime, ¿crees que el aceite casero quemado es un problema ambiental? Bueno, buenos días con todos. En realidad sí es un problema porque actualmente vemos que no hay un correcto desecho y al ver esto hay mucha contaminación en lo que vendrían a ser las aguas y los suelos, ¿no? Entonces sí determina un gran contaminante, ya que también al contaminar suelos y al contaminar las aguas, vamos a ver que prácticamente ya no va a haber vida en este lugar, ¿no? Ya. Entonces dime, ¿crees que es necesario reciclar el aceite? Sí, es muy necesario, más que todo reciclar, es más importante saber cómo desecharlo, ¿no? No es que no vamos a utilizar el aceite y luego vamos a tirarlo de cualquier manera. Antes de reciclar, tenemos que aprender a cómo desecharlo en las casas, ¿no? Vendría a ser lo más básico ahora. Ya. Entonces, así, ¿me podrías comentar algún método que sepas sobre el reciclaje del aceite? Algún método. Bueno, actualmente se ven que hay lugares de acopio de aceites y los que se encargan de esto muchas veces tendrían que ser organizaciones públicas, pero no lo vienen haciendo. Lo que hay empresas que se dedican a hacer jabones o material como el betumen, que es
un componente del asfalto, ¿no? Entonces, se podría utilizar en estos métodos. Ah, ya, y dime así, ¿podrías darme tal vez alguna opinión o solución para poder reciclar el aceite casero? Sí, como te digo, es importante saber cómo desecharlo. Y más importante son los lugares de acopio. Entonces, las personas no debemos verter los aceites directamente al desagüe, ¿no? Primero tendría que haber un proceso de filtración en casa y con estos aceites usados llevarlo a algún lugar de acopio y estos se encargan de hacer un desecho correcto, ¿no? Ya, claro, me parece bien. Reciclando o ya viendo las maneras que no contaminen. Ah, ya, me parece muy bien entonces. Bueno, con esto daríamos concluido esta pequeña entrevista. Muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Ya. Muy buenos días. Mi nombre es Yulalexis Laures Zambrano. Soy estudiante de Ingeniería Técnica en la Universidad Continental. Voy a hacer una entrevista. Preguntas a unos colegas. Empezamos. ¿Qué es el aceite casero quemado? ¿Es un problema ambiental? Claro, por supuesto que es un problema ambiental, porque los aceites usados, quemados, contaminan lo que son los suelos, ríos y por ende varias partes de nuestro sistema, ¿no? ¿Sí? ¿Puedo- el aceite? Es necesario reciclar el aceite, porque de acuerdo a eso también evitamos que nuestro ecosistema, nuestros suelos, nuestros ríos dejen de contaminarse. Ah, muchas gracias. Y dime, ¿podrías comentarme algún método que sepas sobre el reciclaje del aceite? Métodos. El mismo método de poder reciclar en contenedores netamente adecuados, ¿no? Y también se le puede dar un segundo uso a los aceites quemados, como por ejemplo podemos utilizarlo en el campo de la maderería, eh, para poder proteger los muebles y quizás por ahí fabricar hasta jabones, ¿no? Sí, yo también escuché eso. Y dime, así a manera de comentario, o alguna opinión o solución para poder reciclar el aceite casero. Yo veo y es algo necesario reciclar el aceite quemado en recipientes que sean netamente indicadas, las adecuadas, para poder reciclar ese tipo de aceite y entregarlos a las entidades o empresas que son netamente encargadas de poder reciclar el tipo de aceite dependiendo de su condición, pues, ¿no? Claro, claro, me parece muy bien. Bueno, eso sería todo con la entrevista. Muchas gracias por tu participación. Ya, ok. Ya. Hola Melissa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quisiera hacerte cuatro preguntas sobre una encuesta, por favor, es para un trabajo. Ya está bien. Ya. ¿Crees que el aceite casero es un problema ambiental? Mm, no lo considero así. No sé, no tengo mucha información al respecto. Ya. ¿Podrías contarme algún método que sepas sobre el reciclaje de aceite? Ah, bueno, a ver, en mi casa, por ejemplo, cuando freímos algo con mucho aceite, tratamos de reutilizarlo, pero en el día, no guardarlo mucho tiempo, porque me imagino que ¿Y qué, sus componentes cla- cambian, ¿no? ¿Y Entonces, qué haces con el aceite tratamos de usarlo, guardado? O pero el sea, mismo día. claro. Ya, pero ¿y qué El haces aceite lo después de podemos usarlo el aceite? El aceite lo podemos guardar máximo un par de días y
llegamos a usar, lo botamos. ¿Y qué haces con el aceite que ya no utilizas? Lo botas. Ya. O sea, que ya ¿Podrías dar usé. alguna solución para poder reciclar el aceite? mm, Bueno, yo creo que cuando las personas usan demasiado aceite, por ejemplo, al freír, no sé, papas fritas, que es con lo que comúnmente se fríe con bastante aceite, deberían de guardarlo y poder economizar, no reciclar, ¿no? Y poder volver a utilizarlo en Claro. 1 o 2 días máximo. Ujú. ¿Crees que es necesario reciclar el aceite? Mm, yo creo que es una buena idea si lo hacemos así en un periodo corto, ¿no? De tiempo. Y no en varias oportunidades, sino solamente una vez máximo, volverlo a freír en el mismo, ¿no? A reutilizar. Ajá. Ya. Muchas gracias, Melissa. Gracias por la encuesta que te realicé. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ya, cuídate mucho. Hola María, buenas noches. Quiero hacerte una entrevista para un trabajo, por favor. Te voy a Está hacer bien. las preguntas, por favor. ¿Crees que el aceite Ok. casero es un problema ambiental? Sí, de hecho sí. Creo que todos usamos aceite y bueno, obviamente se llega a, a quemar o bueno, ya no lo devuelves a la botella, ¿no? Entonces sí, porque muchos lo eliminan de formas que pues no se debe, ¿no? Y contaminan Ya. el medio ambiente. Claro. Otra pregunta. ¿Podrías contarme algún método que sepas sobre el reciclaje de aceite? Mm, no, 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 no. De hecho, creo que solo se elimina aparte en una botellita o algo así, pero no, no de reciclaje, ¿no? Como para volver a Y usarlo, ustedes no. en tu casa o en tu casa, ¿qué hacen con el aceite que ya no utilizan? Lo juntamos en una botellita, o sea, si en caso no absorbe mucho, igual nosotros no usamos tampoco mucho aceite porque, bueno, tenemos un familiar con diabetes, ¿no? Entonces no podemos usar muchas grasas, ¿no? Entonces Claro, no siempre tenemos mucho aceite que sobre, digamos. Pero en caso pase, pues lo separamos aparte en una botellita y ya pues se bota así siempre lo a la ya, basura, ¿no? Y eso se lo lleva el carro. claro, Sin ya, embargo, algunas veces he visto que, bueno, de repente mi mamá ha llegado a echar este líquido, el aceite usado al desagüe, ¿no? Hasta donde ujú, yo sé eso no se debería hacer. claro, ya. ¿Y podrías dar alguna solución para poder reciclar el aceite? Uy, ahí sí. La verdad es que no, no se me ocurre de qué otra forma se podría usar, ya que es algo que pues en comidas ya no, ¿no? Tal vez encerando alguna cosa, no, no, no lo sé, la verdad, no se me ocurre. Ya. ¿Crees que es necesario reciclar el aceite? Yo creo que sí, si hubiera una forma, yo creo que sí, ¿no? Porque si contamina mucho, sobre todo el agua, si es que se echa, como dije, al desagüe o si se elimina en las plantas o así, yo creo que está desgastando el suelo o el agua, ¿no? Entonces yo creo que sí debería, ¿no? Al igual que se hace Ya, con el plástico o el vidrio, ¿no? claro, debería haber, ¿no? Ya. Sí. Muchas gracias, Mariette, por tu ayuda. Hasta Ya, luego, gracias. muchísimas gracias. Ya. Buenas tardes con todos. Aquí vamos a empezar con la encuesta sobre la problemática medioambiental que trae el aceite. Las preguntas van a ser dirigidas hacia el señor Santos. La primera pregunta es, ¿crees que el aceite casero es un problema ambiental? ¿Qué tal, joven? Sí, yo creo que sí. Es un problema, ¿no? Para el medio ambiente, porque solo un litro de aceite usado puede llegar a contaminar cerca a 40.000 litros de agua, lo equivalente al consumo de agua anual, ¿no? De una persona.
en su domicilio y contiene aproximadamente 5.000 veces más de carga contaminante que el agua residual que circula por las alcantarillas y redes de saneamiento. ¿Podrías contarme algún método que sepas sobre el reciclaje del aceite? Mm, Bueno, que yo sepa, yo creo que el aceite usado también se puede someter a un reciclado material, siendo válido para producir otros materiales, como el betún asfáltico, que luego se usa para telas impermeabilizantes, en asfalto de carreteras, o pinturas, tintes, fertilizantes o arcillas expandidas, ¿no? ¿Podría dar alguna solución para poder reciclar el aceite? Bueno, yo creo que es importante, ¿no? Reciclar el aceite, porque con él podemos fabricar diferentes cosas, como, bueno, yo escuché que se puede hacer el jabón, las velas, se usa para engrasar bisagras, para untar moldes, también para proteger los muebles, para hacer pastas exfoliantes, y también para fabricar cremas hidratantes. Entonces, como conclusión, ¿usted cree que es necesario reciclar el aceite? Yo creo que sí, lo podemos hacer. Lo tenemos que guardar en recipientes que puedan ser de vidrio o plástico. El aceite doméstico usado se puede reciclar y es una opción sencilla que favorece al medio ambiente por partida doble. Además, evitamos que contamine los ríos, suelos o perjudique las tuberías, ¿no? Se aprovecha para crear diversos productos ecológicos como el biodiesel o jabones o varias cosas, ¿no? Eso sería, joven. Muchas gracias por su tiempo, señor Santos. Buenas Buenos tardes, días, hasta aquí luego. seguimos con la entrevista. Esta vez las preguntas van dirigidas hacia la señora Teresa, quien es coordinadora de uno de los establecimientos de reciclaje aquí en el Cusco. Entonces, comenzamos con la primera pregunta. ¿Crees que el aceite casero es un problema ambiental? Sí, sí, el aceite contamina porque los desechos del aceite de consumo doméstico o industrial contaminan el líquido vital y afectan a los ríos, a las quebradas, principalmente porque el aceite de cocina se arroja en los fregaderos y en los desagües, lo que además repercute en el funcionamiento del sistema del alcantarillado. ¿Podría contarme algún método que sepa sobre el reciclaje del aceite? A ver, me parece que la forma más sencilla de reciclar el aceite usado de cocina es acudir a un punto limpio mm, de reciclar el aceite usado. Ahí encontraremos contenedores específicos para este residuo. También se puede utilizar los contenedores urbanos que pueden encontrarse en alguno de los municipios. ¿Podría dar alguna solución para poder reciclar el aceite? Es, es muy importante reciclar el aceite porque con él podemos fabricar diferentes cosas, como por ejemplo el jabón, las velas, eh, para, para el engarrafamiento de las bisagras, para fabricar cremas hidratantes, para eso y para muchas cosas más podemos usar el aceite reciclado. ¿Cree usted que es necesario reciclar el aceite? Sí, es importante reciclar el aceite. Los consumidores tienen que guardarlo en unos envases cerrados que pueden ser de varios tipos. En algunos casos, el propio consumidor tiene que poner el envase, en general botellas de plástico, para llevarlo a contenedores. En otros casos, los responsables de reciclar o, o entregar envases de diversas cantidades para realizar el sistema recogido. Muchas gracias por responder las preguntas. Hasta luego.
Buenas tardes, joven. Mi nombre es Danesa Victorio Ballena, soy de la Universidad Continental. Estamos haciendo una entrevista sobre el aceite reciclado. ¿Podrías regalarme unos minutitos? ¿Cómo está, señorita? Buenas tardes. Sí, está bien. ¿Cuáles son sus preguntas? Ya, empecemos, por favor. ¿Cree que el aceite casero es un problema ambiental? Del aceite casero. Por supuesto que sí, porque muchos de nosotros no sabemos utilizar, ¿no? Reutilizar, un proceso de reciclarlo. Lo que hacemos es prácticamente el aceite casero de echarlo por el inodoro, y lo que estamos haciendo es contaminar los ríos y las lagunas. Está haciendo una contaminación más expansiva, ¿no? Claro. Es un problema para el medio ambiente. Ya. La segunda pregunta es, ¿podría contarme algún método que sepas sobre el reciclaje del aceite? ¿Algún método? Bueno, lo que se podría hacer con el aceite reciclado es reciclar el aceite, prácticamente utilizar, ¿no? Todas las personas, ¿no? Para que puedan cambiar la mentalidad y juntar, ¿no? Juntar todo el aceite que utilizaron en la cocina, que ya no sirven, juntar en alguna botella o algo, pero eso tendría que impulsar una entidad, podría ser la municipalidad, pueden impulsar todo eso, para que de esa forma lo junten y puedan reciclar, ¿no? Sacar algún otro producto. Ya, gracias. La tercera pregunta. ¿Podría dar alguna solución para poder reciclar el aceite? Una solución para poder reciclar el aceite. Se tendría que hacer un estudio. Ahorita no tengo ninguna solución que tenga la probabilidad, ¿no? Para poder reciclar el aceite. Pero lo más importante es que primero sería empezando culturizar a todas las personas, a que tengan enfoque y también están en su mentalidad de poder cuidar el medio ambiente, ¿no? Pero desde ahí se podría empezar. ¿Alguna otra solución para reciclar? No tendría ninguna idea todavía. Ya. La última pregunta, por favor, para terminar. ¿Cree que es necesario reciclar el aceite? Por supuesto que es muy necesario, ¿no? Si que se haga alguna investigación para ya reutilizar el aceite, porque el aceite es prácticamente la que contamina en mayor cantidad. Por ejemplo, muchos de nosotros lo que hacemos con el aceite es simplemente botarlo por el inodoro, ¿no? Lo cual estamos perjudicando a nuestros ríos, las lagunas, el mar. Y ya desde ese punto está muy mal, ¿no? Sí es importante reciclar. Uh-huh. Ya. Muchas gracias, joven. Eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Puedo hacer algunas preguntas sobre el aceite usado? Claro. ¿Crees que el aceite casero es un problema ambiental? Yo creo que sí, es un problema ambiental, porque al echar nuestro aceite quemado, malogramos el medio ambiente, malogramos nuestro aire, malogramos la flora, ¿no? Yo creo que deberíamos de sensibilizar a la población de que no eche el aceite quemado. ¿Podría contarme algún método que sepas sobre el reciclaje del aceite? La verdad, algún método, la verdad desconozco, ¿no? Sería cuestión de investigar o indagar. ¿Podrías dar alguna solución para poder reciclar el aceite? Yo creo que sí, hay muchas soluciones para poder reciclar el aceite. Quizá con las autoridades de antemano, ¿no? Con la ayuda, quizá puedan hacer algo productivo con el aceite quemado o reciclado, ¿no? La última pregunta.
¿Cree que es necesario reciclar el aceite? Yo lo considero que sí, es necesario reciclar el aceite. Al reciclar, no estamos contaminando el medio ambiente, no, no estamos matando vidas, ¿no? Que hay debajo del agua, porque nosotros, o sea, mayormente lo echamos quizá por el desagüe varias veces que vi quizá otras personas o tiendas o centros comerciales echan en las áreas verdes o muchas veces echan a los animales, ¿no? Que están en la calle. Esa es toda mi opinión, señorita.